tiempo vuela aquí en Radio Capital y ya llegaron nuestros invitados. Vamos a hablar de la desnutrición en el Perú y en Latinoamérica, pero en vista de que este ha sido un tema importante en por lo menos las propuestas de campaña. Estamos con dos invitados, el señor Rodolfo Beltrán Bravo, el director ejecutivo de Agro Rural del Ministerio de Agricultura, y tenemos un consultor internacional. Está con nosotros el doctor Valdir Roberto Velte. Él es representante de la FAO en el Perú, justamente para hablar de lo que se puede hacer para combatir la desnutrición. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero vamos con el director ejecutivo de Agro Rural, porque efectivamente es en el sector rural donde se presentan los índices más dramáticos de desnutrición, y sobre todo en las zonas altoandinas del país, donde hay una riqueza nutricional enorme, pero que no está siendo aprovechada por patrones culturales o tal vez por acceso a algunas tecnologías. ¿Qué se está haciendo para combatir esto, arquitecto Beltrán? Justamente, primero buenos días, Rosa María, y gracias por recibirnos. Justamente el Ministerio de Agricultura, tiene un programa que se llama Innovación Sierra, en el cual es un programa integral que tiene, entre otras cosas, el énfasis a la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria tenemos los cultivos andinos, que lamentablemente pues no han sido explotados debidamente en toda la historia republicana. Pero no hay que olvidar que en el Tahuantinsuyo tenía una seguridad alimentaria de 3 años de reservas, con sus granos, con todo. Entonces, cuando hablamos de cultivos andinos, hablamos de 3 cosas: de raíces, de tallos y de granos, ¿no? En ese sentido estamos dando importancia con todas las casi 5.000 organizaciones campesinas que están en el Ministerio de Agricultura Agrorural, y promovemos los cultivos tanto andinos como orgánicos. El tema de la desnutrición, por lo menos en el Perú, no es un tema solo de pobreza, de no tener acceso a recursos económicos para poder cubrir las necesidades básicas de alimentación. Es un tema también educativo. Hay un proyecto muy interesante de UNICEF que se trabajó en 2 poblaciones cercanas una a la otra en una zona altoandina del Perú. En uno de los pueblos se colocó una posta donde había una enfermera entrenada y trabajaba con las madres haciendo mediciones mensuales de talla, de peso y revisando la dieta de los niños. Al cabo de 2 años, todos los niños que habían estado en este programa habían alcanzado la talla necesaria y no tenían niveles de desnutrición. No se les dio a las madres un centavo. Simplemente se les explicó que con los productos de su localidad podían mejorar las dietas de sus hijos. Se comparó esto con otro pueblo anexo donde no se llevó a cabo este programa y donde los niños no habían alcanzado ni la talla ni el peso para la edad, y además, yo vi en el documental, los niños se quedaban dormidos mientras se les hablaba. O sea, eran niños que no estaban despiertos, que no estaban activos cerebralmente como sí estaban nosotros, de la misma localidad, en las mismas condiciones de pobreza. Y eso creo que nos enseña mucho. ¿Qué hace la FAO para apoyar iniciativas educativas respecto al valor nutricional de los productos, que le expliquen a las madres, que son las que normalmente se preocupan de la alimentación primaria, digamos, de los niños, qué es lo que se les debe dar, cuándo se les debe dar y cómo trabajar esto? Antes de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí y hablar un poquito con ustedes, ¿no? La FAO tiene programas globales, por ejemplo, como la iniciativa Alimentar la Mente para combatir el hambre, que es una iniciativa que educación de niños y educación de madres y educación de maestros. Este programa global visa a reducir la pobreza a través de la educación en las escuelas, ayudando a las escuelas por ejemplo, a tener sus huertos escolares y a las madres y padres de familia a tener sus huertos familiares, ¿no? Hoy, o sea, acá, vamos a tener la 5ª reunión del grupo de trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, que es el famoso GT25, que congrega aproximadamente 35 países, los países del grupo de agricultura. Y en esta reunión se van a discutir los éxitos y los avances a nivel regional de los países que están involucrados y comprometidos con el control y erradicación del hambre en América Latina. Ahora, además tenemos proyectos regionales
que están siendo, que tienen financiación, por ejemplo, del gobierno español. Tenemos un proyecto que es de nutrición infantil, cuya, digamos, la parte más interesante de este proyecto son las escuelas de campo para agricultores, que generan ahí las capacidades a nivel local para producción de autoconsumo. Exacto. Y también para generar fondos para que puedan tener acceso a otros alimentos que no generan localmente. Así es. La lógica diría que la población rural debería estar mucho mejor alimentada que la población urbana. Sí. Porque estando en el campo, la alimentación es mucho más sana, no tiene muchas... la industria alimentaria, digamos, no ha entrado sobre esos productos, se conservan de una manera fresca, tienes acceso directo a ellos, son proporcionados justamente por el pan llevar que siembra cada familia para su propio consumo. Sin embargo, no es así. El hambre en la sierra del Perú no existe, lo que existe es un problema nutricional. Sí. Es decir, no es que la familia no satisfaga sus necesidades de comer, el problema es que lo que come no sirve para el desarrollo cerebral del niño. Ese es el problema grave. Sí, el problema es el desequilibrio nutricional. Exactamente. No es una subnutrición, es una desnutrición, es una mala nutrición. Gracias. ¿No? En este sentido, hay proyectos de la FAO que tienen el objetivo de ayudar a estas personas a, digamos, inclusive utilizar los productos locales, digamos, sugerir localmente que productos locales pueden ser utilizados para nutrirse, para hacer la nutrición necesaria. Uno de los problemas, creo yo, déficit, corrígeme si me equivoco, es el asunto de la proteína de origen animal, que es uno de los bienes que escasea en los Andes, aun cuando hay muchas posibilidades de obtener esa proteína de otros alimentos. No sé, de repente el director de Agrorural nos puede ayudar. ¿Qué alimentos se promueven desde el Estado como fuentes importantes de proteína? Nos escuchan muchas madres en Lima a esta hora que quieren saber cómo optimizar sus recursos para darle lo mejor a sus hijos. Fuentes de proteína necesarias para el desarrollo de los niños. Justamente, tú has enfocado muy bien, Rosa María. Acá hay, digamos, una situación de hábitos de consumo muy importante y de acceso a mercados. Y saber la gente qué comprar, no comprar en volumen. Fíjate, hace muy poco, primera vez en la historia, hubo un evento en Nueva Delhi, 1000 expertos, nutrición y agricultura. Justamente, la nutrición ha caminado por un lado, la salud, y la agricultura por otro. Y justo ahí enfocamos. Y el Perú tiene una gran ventaja comparativa. La maca, la kiwicha, en fin, todos los tubérculos que tenemos. Entonces, basta ir a nuestros mercados y ver no solo el colorido, sino la variedad. Entonces, tenemos que enfocarnos a eso, a nuestras raíces andinas, ¿no? La maca, digamos, todo lo que son tubérculos, la misma papa que tenemos en abundancia. Entonces, hay que enfocar hacia una dieta natural. Al principio del siglo XX hubo un cambio brutal de hábitos con la harina que empezó, los fideos y todo. Ahora hay muchos lugares en la sierra que tienen el hábito del tallarín, ¿no? De los fideos. A eso hay que cambiarlo. Y lo que esto se logra mediante una política de concientización que va desde el colegio. Claro, no está mal que coman fideos, lo que está mal es que solo coman fideos. Así es. Ese es el problema. No está muy bien que coman fideos, pero no puedes comer solo fideos. Sí. Hay que tener otros complementos en esa dieta y no se pueden comer fideos pues todos los días, ¿no? Sí, entonces hay que mezclar con otras cosas. Justamente nosotros hemos hecho ya 400 ferias de la Chacra de la Olla, donde justamente ahí se venden estos productos con los alcaldes que vienen, y eso es organizado, no solamente es Agrorural, esos son alcaldes y productores directamente. Si se le dice a una madre, mira, es bien fácil, por un sol tú obtienes tanta proteína para tu hijo, con este producto, con ese mismo sol, este otro producto tiene menos proteína y tu hijo necesita tanta proteína al día. Pongan un cartel bien grande en cada mercadito del Perú y van a ver qué rápido se venden los productos que se necesitan, porque la gente quiere saber en qué gastar su plata mejor. O sea, si yo sé que el pescado es una buena fuente de proteínas y vivo en una localidad en la costa donde hay pescado, voy a comprar pescado. O sea, no voy a buscar carne de res porque es mucho más cara y más escasa. Pero tengo que saber que eso es importante para mi familia. Acá nosotros hemos promocionado mucho la sangrecita, que es una, usted de repente no sabe qué es la... A ver, ¿cómo le explicamos qué es sangrecita a nuestro invitado? Una feijoada, vos entiendes. Okay. Ya, eso. Entonces, la sangrecita es muy barata y es una
altísima fuente de hierro. Enorme fuente de hierro, y se promociona mucho para las madres embarazadas, para las madres que están dando de lactar, para los niños pequeños también, para toda la familia. Es barata, se consigue en todas partes y es riquísimo, ¿no es cierto? Miren acá. Llegando muchas preguntas en el Twitter de los transgénicos, el tema de moda, del cual yo confieso cada día entiendo menos, porque es difícil de entender, la verdad. He hecho un esfuerzo por resumir lo que es. Lo que sí sé es que genera enorme preocupación, porque si a una persona que no sabe mucho de genética le dicen que se está comiendo, no sé, un tomate que tiene un gen de pescado, le puede parecer una cosa horrorosa, una especie de organismo mutante que se está incorporando a su ser y que le va a producir una serie de enfermedades horrorosas. Bueno, no es así, y vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados para hablar de esto. Lo que yo he aprendido sobre transgénicos es una cosa interesante en estos últimos días que he estado tratando de leer un poco. Lo primero es que en el Perú no hay cultivos transgénicos, por lo menos no masivamente, pero lo que sí hay es productos transgénicos. Es decir, toda la soya que se consume en América y en casi todo el mundo es transgénica. Toda. Es decir, si ustedes analizan un producto que lleva soya, esa soya es transgénica porque ha sido modificada genéticamente. Y hay ventajas enormes en utilizar para la alimentación productos transgénicos, pero también hay desventajas para la agricultura, sobre todo, más que para los seres humanos, para la agricultura en el usarlos. Así que le vamos a preguntar al arquitecto Rodolfo Beltrán de Agro Rural, ¿cuál es la posición que tienen en el Ministerio de Agricultura sobre esta materia? Fíjate, primero es bueno resaltar lo siguiente, ¿no? La población debe estar bien informada respecto a ciertos aspectos, ¿no? Primero, como tú bien dices, acá no hay todavía ningún cultivo transgénico, número uno. Número dos, lo que está llegando son productos que ya hace años, digamos, son de origen transgénico. Ahora, ¿qué es transgénico, no? Es una modificación de la estructura, puede ser una superación genética o una evolución genética, y el problema viene cuando esa genética ya viene de otras especies, es lo que tenemos que cuidar. Entonces, no es blanco y negro en ese sentido, ¿no? Entonces, número uno, ¿de qué productos se hablan? Ustedes han escuchado opiniones de que se van a inundar los productos transgénicos. No, señor, ahí están las fuentes de aduanas, lo que ha entrado y lo que va a entrar. Eso de control. No va a haber inundación de productos transgénicos. Se van a etiquetar, ¿no? Dos, ¿de qué productos estamos hablando en un futuro? Inclusive hay posiciones, estamos en un gobierno democrático, y posiciones del Congreso para una moratoria, que perfectamente se da, si las fuerzas políticas están de acuerdo, se da, ¿no? Estamos hablando de dos cultivos. Estamos hablando del maíz y estamos hablando de la soya. No se está hablando de ningún otro. Por supuesto, hay también, digamos, técnicas y sectorizar, por ejemplo, ¿no? Si se va a abrir un cultivo y con un consenso, se ve el cultivo que menos afecte. Tengan la seguridad, la población, que los primeros en defender a los cultivos orgánicos, los pisos ecológicos, es el Ministerio de Agricultura. Hay dos niveles. Uno es el de la salud de las personas, que hay mucha gente que dice que estos cultivos dan alergias, dan cáncer, dan toda clase de problemas terribles. Ese es un tema, vamos a preguntar al experto de la FAO si es que estos cultivos dan cáncer y enfermedades y qué sé yo. Y el otro tema es el tema de la agricultura. Es decir, si uno tiene un cultivo transgénico de maíz al lado de un cultivo nativo de maíz, la semilla mejorada es resistente a una serie de enfermedades, de ataques de organismos vivos que normalmente atacan un cultivo. Pero al sembrarse uno al lado del otro, el que es más fuerte sobrevive y el que es más débil no. Con el tiempo, el que es más débil va desapareciendo y el que es más fuerte ocupa su lugar. Lo estoy explicando en los términos más simplones que hay, ¿eh? Entonces, por la naturaleza de las cosas, el que es más fuerte ocupa el espacio. Y el cultivo nativo, que tiene otras propiedades y otros beneficios para la salud, desaparece. Eso es lo que preocupa, la desaparición de cultivos nativos, que como hemos estado señalando pueden ser una solución práctica y efectiva para el hambre en el Perú, para la desnutrición. ¿Cómo se controla eso en el campo, que es tan difícil? Bueno.